¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer estar con ustedes nuevamente para continuar estudiando juntos la escuela sabática. Estamos en la lección número 4, una lección sumamente importante, una lección también muy sensible, porque vamos a hablar acerca del pecado en la iglesia, cómo resolver los problemas que suceden a través de los pecados abiertos en la iglesia, que es la manera que Dios nos permite entender cómo debemos resolverlos a través de la carta que escribió Pablo a los Corintios. Pero antes de entrar en la lección, quiero presentar el panel que tenemos hoy. Junto a mí está el pastor Manrique, mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, Pastor Salazar. Un placer estar con usted aquí también. Y mano izquierda, el pastor Zamora. Pastor, bienvenido nuevamente al programa. Muy amable, profesor Salazar, gracias. Es un honor estar con ustedes aquí, poder compartir juntos esta lección tan importante. Pero antes de hacer el inicio de la lección, voy a pedir al pastor Zamora que nos deje en oración y luego, pastor Manrique, si nos puedes leer el versículo de clave de esta Claro que sí. lección. Vamos a orar. Querido y eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tus cuidados y tus bendiciones. Gracias porque estamos iniciando este estudio, la lección número 4. Queremos pedir, oh buen Dios, como siempre lo hacemos, al abrir tu santa palabra, queremos pedir sabiduría del cielo, Amén. sabiduría divina. Que no sean nuestras palabras, sino que seas tú hablando a través de cada uno de nosotros. Que la palabra de Dios, oh buen Dios, pueda llegar a cada persona que está conectada en este momento, cada dispositivo inteligente donde ellos están tomando el tiempo para poder aprender de ti. Dale el conocimiento a tus hijos e hijas que necesitan a través de cada uno de nosotros. Amén. Muévete en nosotros, oh buen Dios, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El texto para que podamos, la lectura de memoria, o el texto de memoria, está en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Y dice de la siguiente manera, dice el Señor en su palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. He leído la versión Reina Valera de 1960. Amén, pastor. Gracias por esa importante lectura que nos afirma la importancia de recordar que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, donde Dios debe morar, donde debe su presencia habitar y por ende somos el sitio, el lugar, cada persona es la iglesia personal de Cristo donde quiere establecer su reino. Y en ese sentido, en la lección de hoy vamos a tratar de un tema bastante personal, por supuesto, pero también que afecta, si no lo cuidamos de este tema, si no lo ponemos en atención, va a afectar a la iglesia, a la congregación en general. Y hay que entender algo interesante. En la lección de maestros hay una interesante ilustración que tal vez muchos de ustedes que viven en ciudades grandes, que usan los sistemas de metro, de subterráneos, etcétera, para irse de un lugar a otro, han visto. Y es que en todos esos trenes de gente que va en masas, ¿no? Transporte masivo, hay siempre una advertencia que se hace continuamente, se repite continuamente: cuide la distancia entre el tren y la plataforma. O sea, no vaya a tropezar, no vaya a caerse. Esa es una advertencia que se hace, que se escucha por autoparlante de los trenes, recordando continuamente qué puede evitar o qué debe ser uno para caer o evitar un peligro, un accidente, una muerte, etc. En cierto sentido, vamos a analizar de que el Señor nos deja su palabra para recordarnos continuamente lo que puede destruir a la iglesia, primero a mi cuerpo, a mi familia y por ende a la iglesia. Y esta es la forma como debemos analizar el llamado del Señor acerca del pecado y por qué la ley de Dios nos presenta continuamente estas normas que nos presentan nuestros errores, nuestros pecados, para que busquemos el antídoto, la solución en Cristo. Con esto en mente, quiero, antes de entrar ya en el tema del día domingo, quizás para entrar a algún pensamiento de introducción, Pastor Manrique, Pastor Zamora, que quisieran compartir. Bueno, el pecado es lo peor que le ha podido suceder a la humanidad. Es la razón por la que estamos en esta tierra. Es la causa de la muerte, de la enfermedad, del sufrimiento, de la pobreza, de todos los males de este mundo. Pero cuando se da rienda al pecado dentro de la iglesia, pues entonces lo único que traemos es eso a la iglesia. Cuando permitimos que el pecado se esté en la iglesia sin que se tomen medidas
pues viene la miseria, viene la tristeza, viene la congoja, vienen todas esas situaciones difíciles dentro de la iglesia. Dios nos llama a través de su palabra que debemos ser santos como Él es santo. Y Dios nos llama que debemos estar apartados del pecado. Y debemos hablarle a nuestros hermanos que hay que dejar el pecado de lado, que debemos arrepentirnos. Bueno, ese es el mensaje, la predicación de Jesús, de Juan el Bautista, de los Jesús, de los apóstoles. Arrepentíos. Y el arrepentirse es cambiar de dirección total, dejar atrás el pecado y comenzar una vida nueva. Sin embargo, en esta lección hace énfasis no tanto a los que son llamados del mundo a la iglesia, sino los que están en la iglesia, y por supuesto el hecho de ser seres humanos, de ser pecadores, pues somos proclives al pecado. Y aunque estemos en la iglesia, Dios quiere que nuestra vida vaya en el proceso de santificación para finalmente vivir apartados del pecado. Así que eso es lo que vamos a tocar ahora. Específicamente, la lección aborda algunos tipos de pecados más que otros, ¿no? Pero vamos a hablar fuertemente acerca de los pecados de índole sexual que están causando tanto daño en el mundo. No solo ahora, lo han hecho a través de todas las generaciones, pero hoy más que nunca debido al acceso que la gente tiene a la tecnología. Gracias, Pastor. Pastor Zamora. Sí, sobre el texto de 1 Corintios 6, 19 al 20, quiero comentar algo rápidamente, que el tema es el pecado en la iglesia, ¿verdad? Según el Antiguo Testamento, nosotros tenemos varios niveles de pecado y tipos de pecado. Sí. Está el Peshá, está el Awón y está el Hatá, que son los tres que hay en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay dos. Sí. Está el Hamartía y está el Anión, y tienen algo de similitud con los anteriores. Ahora, de estos pecados, la lección de esta semana no abarca todos, va a abarcar especialmente más el Nuevo Testamento, que es lo que se va a tocar. Sin embargo, quiero comentar acerca de el texto, que eso es lo bonito de que nos está dando la lección. Por lo menos quiero enfatizar tres palabras en griego que están allí, que es el cuerpo, que es soma, está el templo, el naos, y quiero hablar acerca del Espíritu Santo, el neuma, ¿verdad? Hablando de esta palabra que la conocemos. Ahora, este texto es muy importante para poder entender, porque se titula El pecado en la iglesia, en los cristianos, habla de nosotros. Como que la lección de esta semana dice, ya le hemos dado mucho al mundo, le hemos dado al paganismo, a todo lo de afuera, ahora hay que hablar qué tal con la actitud y las acciones, como dijo el pastor Manrique, acerca de los cristianos, de nosotros, líderes y todo lo que comprende a los que somos cristianos. Nosotros tenemos que entender que cuando Pablo está hablando aquí, hay ciertos problemas que hay en esta iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces él habla acerca del cuerpo. El soma que está allí se refiere primero que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Habla acerca del cuerpo. Ahora, en el texto de lo que tiene este mensaje, él está diciendo, lo que está diciendo Pablo aquí es que el cuerpo en sus tiempos era visto como algo inferior. Era visto como algo inferior. Claro. Así, algo muy bueno que nosotros sabemos es que las corrientes filosóficas y los grandes sabios que hoy en día tenemos vienen especialmente de los griegos. Por supuesto. Y aquí es donde Pablo empezó a atacar y empezó a hablar de ello. Entonces, Pablo está diciendo algunas cosas muy buenas aquí. Él está aquí atacando el dualismo platónico. Desde luego. Esto es muy importante porque ustedes deben saber que el autor intelectual de la inmortalidad del alma fue Platón. Por supuesto. Y hoy en día lo que se enseñan en las grandes universidades es esta idea. Nosotros, sin darnos cuenta, si no somos atentos en esto, porque Pablo por eso está dando esta lección, claro, es que nosotros no podemos compartir eso, mezclar eso y meter eso en nuestras creencias como pueblo de Dios. Entonces él está atacando el dualismo platónico, la separación del alma y el cuerpo. Sin embargo, Pablo le dice, no, eso no es así. Es uno solo. Es uno solo, van uno solo. Otra cosa muy importante, cuando habla acerca del templo, me gusta mucho esto. O sea, Pablo no usa la palabra para todo el complejo del templo, sino naos se refiere al santuario interior, el lugar sagrado de la presencia divina. Es decir, Dios está con nosotros también. Él está también, Él desea todo lo que tenemos internamente, le debe pertenecer a Dios. Y el Espíritu Santo es el único que puede hacer que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Entonces,
Según esta comprensión, lo que Pablo dice acerca del alma es que el ser humano es una unidad integral. El alma no es una entidad consciente separada del cuerpo. La vida surge de la unión del cuerpo y el aliento de Dios, que eso lo dice Génesis 2:7. Y la esperanza cristiana se encuentra en la resurrección, no en la inmortalidad natural del alma. Ahí está el secreto. Entonces, nosotros podemos totalmente definir y terminar como dice Pablo: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. O sea, él está combatiendo la idea que lo que se hace con el cuerpo carece de importancia espiritual. Pablo no dice que solo el alma pertenece a Dios. Pablo no presenta el cuerpo como algo malo o despreciable. Todo el ser humano ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Y la redención incluye tanto la dimensión física como la dimensión espiritual. Amén, amén. Que gracias, pastor, ambos ustedes por esta importante colaboración. Haciendo eco de lo que tú mencionas, pastor Zamora, entendemos entonces que lo que sucede en el cuerpo afecta nuestra espiritualidad, afecta directamente nuestra relación con Dios, porque Él quiere hacer morada de nosotros, morada en nuestro ser. Por eso nos llama tabernáculo, templo. Él quiere habitar con nosotros, en nosotros. Por eso nos invita, inclusive Jesucristo mismo: toco, estoy a la puerta de tu corazón, tocando para entrar y estar contigo. Amén. Entonces, todo esto nos lleva ahora sí a la lección, a entrar en concepto de por qué es importante nosotros entender la relación entre el quebrantar la ley, el quebrantar o cometer pecados, y cómo esto afecta a nuestra experiencia espiritual. ¿Cuál es por qué están relacionadas la una con la otra? Vamos a entender esto en el día domingo, ya que hace disonancia, el título es Disonancia entre la fe y la práctica, porque para muchas personas la fe, la parte espiritual, es una cosa, y dicen: mientras yo creo en Dios y amo a mi Jesús, pues no importa tanto lo que hago o lo que estoy haciendo con mi cuerpo, con lo que tengo en mis manos. Y aquí vamos a ver que no es el punto así. No se puede alabar a Dios con la boca, pero con los actos, con los hechos, estar en completa desobediencia. Y aquí por eso el apóstol Pablo presenta en el capítulo, para dar inicio a este pasaje nada más, en 1 Corintios 5, versículo 1, el apóstol Pablo comienza este llamado de atención a los corintios, indicándoles que él ha escuchado esto. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Vamos a parar ahí por ahora, porque vamos a estudiar esto más en el día lunes, pero él hace un llamado que escucha que hay fornicación entre el pueblo, en la iglesia de Corinto. Están en fornicación, están en un pecado abierto. ¿Qué sucedió con la iglesia? ¿Estaban quizás empequeñeciendo el pecado? ¿Se estaban como dando cuenta de que, o no se daban cuenta de la dimensión del pecado? ¿Qué podemos decir acerca de este punto sobre la experiencia de Pablo al encontrarse con la realidad de que los corintios no estaban viendo el pecado en su dimensión correcta? Sí, el problema que tenemos con el pecado no es tanto que se minimice, sino que la cultura que rodeaba a la iglesia de Corinto era una cultura llena de pecado. Cuando hay una cultura llena de pecado y esa cultura ingresa a la iglesia, llega un momento en que lo que es malo no se ve tan malo. Voy a tratar de ilustrarlo. Mira, por ejemplo, varios países en Latinoamérica, cuando vieron que estaba aumentando el embarazo adolescente, tomaron decisiones. Y una de las decisiones que tomaron los gobiernos fue: bueno, para evitar el embarazo adolescente, pues vamos a darles a los chicos anticonceptivos a las niñas y les vamos a dar preservativos a los varones. Pero lo que hizo eso fue el efecto contrario, porque lo que hizo fue multiplicar los embarazos adolescentes, porque con esa acción o esa retórica, lo que estaban haciendo era decirle a los muchachos: no hay problema que ustedes tengan relaciones sexuales, lo único es que tienen que protegerse. Entonces, ¿qué sucedió? Eso hizo muy popular en toda Latinoamérica que los muchachos no necesitaban casarse para tener relaciones sexuales, porque en los mismos colegios les estaban diciendo: ustedes pueden tener relaciones sexuales, lo único es que necesitan protección. Y entonces muchos jóvenes en los colegios, lo digo porque yo me formé en instituciones donde nos repartían los preservativos, y yo era un chico de tan solo 14, 15 años, a las niñas les daban pastillas anticonceptivas, y los chicos dentro de la institución no pensaban que era malo el poder tener intimidad sexual.
pensaban que era algo normal. Entonces, ¿qué sucedió? Aunque hubieran sido formados en sus hogares con principios, ahora lo veían como algo normal. ¿Qué estoy intentando decir? Pues que eso pasa en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia, como lo hemos dicho en los repasos anteriores, que tiene dos puertos. Uno para poder acceder fácilmente a Italia, otro para poder acceder fácilmente a Asia. Y entonces, como estaba en un pequeño istmo ahí en Grecia, pues simplemente pasaban personas por allí y había mucho pecado. Incluso habían templos donde habían prostitutas que adoraban a los falsos dioses. Entonces, eso creaba una cultura de promiscuidad sexual. Los que llegaban a los puertos, todos los navegantes que llegaban a esos puertos, pues lo que hacían era usar de la prostitución para poder satisfacer sus necesidades fisiológicas y de esa manera pues se proliferaba el pecado específicamente en esa ciudad de Corinto. Estaba la diosa Afrodita ahí, ¿no? Por supuesto, ahí estaba la diosa Afrodita. Bueno, había templo a la diosa Afrodita. Entonces, esto para decir que llegó a verse el pecado como algo normal. Común. Y eso está pasando en nuestra época hoy en día. Se están llamando a las cosas, dice Isaías 5:20, ¿verdad? Que se llaman a las cosas malas como si fueran buenas y a las buenas como si fueran malas. Y está pasando eso mismo. Se están llamando a esa inmoralidad sexual, se le está llamando como si fuera algo bueno. De paso, muchos padres, a veces son padres cristianos, asisten a cualquier denominación cristiana, cualquiera que ésta sea, y no le ven problema en que sus hijos tengan relaciones sexuales con sus novios o novias, e incluso que se vayan a vivir con sus novios y novias. Pero la Biblia muestra que eso es pecado. O sea, ¿qué es lo único que nos puede mostrar el pecado? Y quizás aquí es bueno que aclarar este aspecto. Lo único que nos puede mostrar lo que es pecado es la palabra de Dios. Cuando tú no tienes la palabra de Dios, pues tú no sabes que es pecado. Claro. Cuando no miras los preceptos y la ley de Dios, no sabes que es pecado. Y cuando la gente no sabe lo que es pecado, pues puede darse la impresión de que lo que es inmoral para nosotros, que conocemos la palabra de Dios, pues para ellos no es nada inmoral y es visto como algo normal. Interesante, pastor. Gracias por tu intervención. Hay que ver que, de alguna manera, Dios nos presenta una forma clara en su palabra, como tú mencionabas, como hemos visto, que qué es correcto, qué es incorrecto. De hecho, en el libro de Levíticos, el capítulo 18, vemos allí, y esto es, por supuesto, muchos siglos antes, pero el Señor establece allí con muchos detalles qué es lo aceptable y qué es algo inaceptable entre los hijos de Dios, en las prácticas de con quién te vas a tener relaciones, intimidad, etcétera, con quién deberías tú casarte, y cosas por el estilo. De hecho, en el versículo, por ejemplo, del capítulo 18 de Levítico, el versículo 7 y 8, presenta allí específicamente qué sucede con la esposa o la esposa de tu padre, en el caso de que sea una madrastra o algo por el estilo. Era un pecado, no era aceptable para Dios que un hijastro se junte con su madrastra, por ejemplo, que es lo que sucedió eventualmente. Vamos a hablar de eso en el próximo momento de la semana. Pero el apunto es de que si vamos con detenimiento y vemos este capítulo entero, vemos que Dios se dio el trabajo, por decirlo así, de establecer parámetros claros de lo que era permitido entre tener pareja, relación. No podías tener una pariente próxima, decía la palabra, no te puedes juntar con una hermana, por ejemplo, cosas por el estilo. O sea, Dios estaba estableciendo ciertos parámetros para mantener y preservar una armonía y una moral elevada. El punto que muchas veces pasa es de que nosotros, como usted mencionaba, vemos la experiencia, la influencia de la sociedad, del país, etcétera, de las costumbres seculares, y las aceptamos como no tan malas. Permítame leer una pequeña cita que se encuentra en el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 216. Dice esto, y es importante que lo analicemos. Dice, el amor a Dios nunca debe inducirnos a empequeñecer el pecado, nunca debe encubrir ni excusar un mal inconfesado. Acán, hablando de Acán, aprendió demasiado tarde que la ley de Dios, lo mismo que su autor, es inmutable. Tiene que ver con todos nuestros actos, pensamientos y sentimientos. Nos sigue y alcanza cada impulso secreto. Al abandonarse al pecado, o sea, entregarse al pecado, los hombres llegan a considerar livianamente la ley de Dios. Muchos ocultan las transgresiones de sus semejantes y se consuelan diciéndose que Dios no será estricto para señalar la iniquidad. Pero su ley es la gran norma de la rectitud
y con ella será comparado todo acto de la vida en ese día cuando Dios traerá toda obra a juicio y todo acto secreto, sea bueno o malo. La pureza de corazón producirá pureza de vida. Todas las excusas en favor del pecado son vanas. Y creo que es importante que nosotros hagamos esto como un examen y invitar a nuestros amigos a que hagan esto, ¿no? El pecado no debe ser excusado. No se debe excusar el pecado. Si bien es cierto, somos pecadores y cometemos errores, eso no es una excusa para mantenernos en el hábito de la rebelión o mantener un pecado que vemos y que nos dice la palabra debemos abandonar. Pedir a Dios sabiduría, fuerza, perdón por el pecado y decir, Señor, ayúdame a vencer esta ligadura, esta cadena que tengo de vicio, etcétera, lo que sea, para poder ennoblecer a través del poder de Cristo mi vida y por su gracia tener una vida victoriosa. Pastor Zamora. Quiero comentar, el domingo pues es disonancia entre la fe y la práctica, ¿no? Ujú. Algo, disonancia, algo que no concuerda, ¿verdad? Correcto. Dices esto y haces otra cosa. Entonces la iglesia es una comunidad redimida, eso Sí. creemos, llamada a reflejar la santidad de Cristo. Ujú. Ok, por medio del amor de Dios, el amor verdadero, que incluye disciplina, restauración, separación del pecado, no su tolerancia, como lo que está comentando. Sin embargo, quiero regresar a Levíticos 18, 7 al 8. Claro. Moisés, aquí, él está recibiendo el código de santidad entregado a Israel en el contexto del pacto, ¿no? Correcto. ¿Qué lecciones aprendemos de estas? Por lo menos aquí, algunas cositas rápidamente. Primero, rápidamente, la familia es una institución sagrada establecida por Dios. Amén. Esto es muy importante. O sea, la santidad comienza en el hogar. Ahí comienza la santidad, con papá, con mamá, con los hijos. Ujú. Desde ahí, cuando no hay esa conexión, cuando no hay esa estructura. teoría y práctica, Ujú. tanto en la iglesia y acá en la casa, entonces uno crece con esa confusión. Pero Claro. cuando los padres son los modelos Mm. que nos enseñan que lo que ellos dicen y hablan allá y hacen esto y aquello, los hijos lo están viendo, eso es la santidad, ahí viene y hace su efecto. Número 2, la comunicación en límites de su sexualidad protegen la dignidad humana. Esto es muy importante, porque yo creo, no sé, Pastor Manrique, usted que maneja mucho el área de la familia y que ha viajado en otros lugares, otras culturas, yo creo que la iglesia tiene, nosotros en el área de la educación de la sexualidad, Ujú. yo creo que estamos un poquitito atrasados. No quiero generalizar, pero hablo de la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros tocamos temas muy repetitivos, Ujú. pero no tocamos temas un poquitito más a fondo. Ujú. Y hoy en día, en el tiempo con que vivimos, tristemente, si no nos educan en la casa, Sí. si no nos educan en la iglesia, aunque nosotros que leamos la Biblia y vayamos, el enemigo nos va a educar con todo el bombardeo que hay hoy en día. Entonces, yo creo que la iglesia adventista debe empezar a trabajar fuertemente en la educación de la sexualidad con esposo y esposa y con los hijos, los que vamos para una familia, los que van para esa área, Sí. porque allí comienza la salvación de la santidad también allí. Amén. Entonces, número 3, el pecado sexual distorsiona la imagen de Dios en la familia. Mm. ¿Qué más nosotros encontramos aquí? La santidad incluye también la vida íntima entre los esposos y esposas. Eso es otro también temas que en mi vida pastoral, cuántas veces los hermanos tienen pena, piensan que es pecado hablar de eso, no lo quieren hablar, tienen problemas y tristemente viven una vida oculta que a la vez no tienen esa educación. Entonces hay que empezar a educar al esposo, a la esposa fuertemente y decir las cosas como son, ¿verdad? A mí me gusta cuando las cosas se dicen como son, respetuosamente, académicamente, científicamente, todo lo que tiene que ver en el lenguaje humano correcto. ¿Qué más? El respeto a los padres, eso me encanta, es parte del orden moral divino. Ujú. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Qué más? Dios protege los roles familiares y los límites generacionales. Eso es un sufrimiento hoy en día grande, donde los roles están cambiando, donde tenemos una generación que quién es el fuerte, el hombre y la mujer. Con ese libro, ¿quién manda en casa? ¿No? Que es un libro hoy que lo conocemos allí. Hay una lucha fuerte. ¿Qué más? La ley moral refleja el carácter de Dios. Mm. Esto me gusta mucho porque ahí está el secreto. Yo creo que en el área
de la fe y la práctica, Levíticos, aunque es Antiguo Testamento, nos enseña también lo que es el área de la sexualidad, como Dios ya lo venía estableciendo desde antes y ahora Pablo lo reafirma. Amén, amén. Sí, hay un asunto bien interesante por el cual el autor le puso este nombre a esta lección, disonancia entre la fe y la práctica. Y es porque se presenta un caso de una persona que se está acostando con su madrastra. Y entonces parece que la iglesia tolera el asunto y no actúa. No lo ve mal. Sí, o quizás algunos lo ven mal, pero digamos que la iglesia no actúa, ¿verdad? Sí. No actúa para tomar determinaciones. Y se tiene que levantar un hombre como Pablo, con una sabiduría, con una claridad de pensamiento, que sabe discernir entre lo bueno y lo malo para decirle a la iglesia cómo actuar y la iglesia actúa. El Pastor Salazar nos habló de Levítico 18 y tú también acerca de todas esas leyes morales sobre la sexualidad específica. Sin embargo, es Levítico 20 el que dice el castigo a esas leyes. O sea, aquí dice lo que no se debe hacer, pero Levítico 20 tiene la parte punitiva, la pena, la parte que claro. castiga, la pena. Entonces, permítame leer Levítico 18:8. Levítico 18:8 dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Aquí no se refiere a la madre, sino está refiriendo a la madrastra, en caso de que la madre haya muerto, ¿verdad? Que era muy común las muertes en esa época. Pero ahora dice el Levítico 20:11, 20:11, dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, hasta ahí estamos repitiendo lo mismo de Levítico 18, pero ahora dice, ambos han de ser muertos. Wow. Su sangre será sobre ellos. Claro. Entonces, la Biblia ya cuando tú lees Levítico 18, ok, ves lo que no se debe hacer. Pero cuando tú ves la parte punitiva, que de eso necesita una disciplina, pues la disciplina que presenta Levítico 20 es bien fuerte. Entonces, lo que está diciendo es, ahora llega el apóstol Pablo, se establece la iglesia de Corinto, tenían las escrituras antiguas, tenían la Torá, podían leer lo que decía Levítico 18, podían leer lo que decía Levítico 20 y no hacían nada. Entonces, es ahí donde si nosotros tenemos una fe y creemos en la palabra, tenemos que actuar en consonancia con la palabra de Dios. Correcto. Y ellos no estaban actuando. Hacían lo opuesto, que la disonancia. O sea, no estaban en acuerdo. No estaban en acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces ahí por eso es que el apóstol Pablo viene y dice que se deben tomar medidas al respecto. Ahora, con esto que me comparten ustedes, tenemos que hacer algo interesante. Es muy probable que dentro de nuestro tiempo y dentro de algunas iglesias, aún de nuestra propia denominación, haya falta de conocimiento. Como usted mencionaste, Pastor Zamora, a veces creo que estamos un poquito atrasados en la enseñanza y tal vez ya como a veces hay gente que dice, yo no quiero leer el Antiguo Testamento y leemos Levítico a veces como que fuera un libro ya muerto, por decirlo así. Nos damos cuenta que hay claramente indicaciones de Dios en cuanto a lo que no se debe hacer y las consecuencias de esto. Cuando entendemos en la Biblia lo que Dios nos dice, cuando vamos a la iglesia y estamos dispuestos a entender que lo que el Señor ha dejado en su palabra es importante mantener una norma de disciplina también para llegar a la iglesia y entender de que si es que hay una necesidad de una reprensión, de una, que se puede decir una corrección, de una medida correctiva en redención, pero disciplina, que requiere disciplina, deberíamos estar dispuestos a hacerlo y mantenernos por ese camino, porque el desviarnos de ese camino nos llevaría al estado de la iglesia de Corinto, que es un estado de crisis. Por eso vamos a hablar ahora del tema del día lunes, lidiando con los conflictos o los escándalos. Brevemente vayamos al capítulo de 1 de Corintios, capítulo 5, y ya mencionó usted, Pastor Manrique, el caso que primero menciona aquí es el caso de un hombre que se junta con la madrastra, ¿no? A tal punto, dice el apóstol Pablo, vamos a leerlo aquí. Es incesto, ¿no? Es incesto, digámoslo así. Está deshonrando al padre, ¿no? Sí. Deshonrando al padre. Es una deshonra al padre, fundamentalmente, al hecho de su padre. Dice la palabra, voy a leer versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Corintios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Voy a continuar.
y vosotros estáis envanecidos. Ahí está la palabra clave, están envanecidos. Envanecidos. Quiere decir, están ciegos, Sí. no están viendo lo que está pasando. Continúa. Continuamos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, ustedes en vez de estar envanecidos, quizás tal vez el hombre era buena persona, tal vez era un hombre importante, influyente, cualquier sea la razón, o muy buena gente, familiar, tal, quizás, quién sabe las razones, pero en vez de pasar por alto el pecado y darse cuenta de que estaban cometiendo una terrible o deshonra al Señor y a su palabra, a su ley, y de haber apartado a tal hombre que mantenía esa relación, es decir, no darle como que está poca importancia al asunto, sino mostrar que está él en un pecado abierto, una rebelión abierta. Él dice, ¿por qué hicieron esto? ¿Cómo es posible que ustedes no se dieron cuenta? Si hubiesen afrentado, hubiesen lamentado, hubiesen mostrado el dolor, pero también que hay que hacer una corrección en esto. Entonces aquí hay que pensar un poco cómo el apóstol Pablo está sugiriendo nosotros trabajemos con estos escándalos en la iglesia, cuando se levantan en la iglesia. ¿Qué es la manera de actuar? ¿Cuál sería la forma incorrecta o correcta de actuar? Pastor Manrique. Los escándalos sexuales requieren disciplina eclesiástica. La gracia no excusa a la iglesia para tolerar el pecado. Porque es que alguien puede decir, yo soy salvo por gracia, y algunos posiblemente en la iglesia de Corinto tenían la idea equivocada de que pues ya habían aceptado a Cristo y ahora podían hacer lo que quisieran. Es que el dualismo platónico enseñaba eso. Claro, Correcto, claro. correcto. Y entonces simplemente voy a hacer lo que quiero. Miren, hay que entender que el pecado afecta a la iglesia. Esta iglesia de Corinto no entendía que el pecado afecta y deteriora a la iglesia. Y por eso quizás no actuaban como debían actuar. La disciplina, recuerden que tiene el propósito de restaurar, no de condenar. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, mire, ahí tienen que sacarlo del grupo para que él se dé cuenta que lo que hizo estuvo mal. Si no lo sacan del grupo, él no va a caer en cuenta, no va a caer en razón de su situación. Así que hay que amar al pecador, pero hay que aborrecer al pecado. Cada cristiano tiene que aprender a vivir en obediencia. Así que el punto aquí es la disciplina. Y por eso cuando usted lee en 1 Corintios 5, dice el versículo 3, ciertamente, dice el apóstol, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, ya Pablo dice, para mí esto está juzgado. Es claro. Esto es claro. Sí. Hay que diferenciar entre lo bueno y lo malo, y esto es malo. Y luego dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿saben por qué está respondiendo Pablo así? Porque muchos de los corintios creían en el dualismo. Y él les está respondiendo en las mismas palabras, diciéndole, mira, pues quiero decirle que este hombre, está bien, si ustedes lo que creen es en el dualismo, que la carne está separada del cuerpo, yo lo que quiero decirles a ustedes es que este hombre necesita salvar su alma, porque su cuerpo ya lo dañó, pero obviamente entendiendo que, como ya lo explicamos, que el cuerpo es una sola cosa, ¿verdad? Como la Biblia lo presenta, el dualismo platónico, que todavía de paso algunas iglesias cristianas lo enseñan, y eso es lo que sostiene la inmortalidad del alma, que aquí se quedó el cuerpo, pero nuestro hermano ya está en el cielo, que es un error, bíblicamente no es sostenible. Entonces, cuando se habla de entregarlo a Satanás, es simplemente eso, hay que disciplinar al hermano para que él reaccione sobre su pecado y pueda de esa manera darse cuenta del error en el que está. Me gustaría comentar, por lo menos, disciplina eclesiástica como iglesia, como lo creemos. Según la Biblia y los textos que acaba de leer, pastor, la Biblia enseña que la disciplina en la iglesia es un proceso espiritual basado en amor, corrección y restauración. Yo creo que los líderes religiosos y la iglesia deben entender que sí, se debe aplicar, pero siempre dentro del marco espiritual. Amor, corrección y restauración. ¿Qué es lo que dice el manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nosotros lo manejamos en todo el mundo? La disciplina eclesiástica es el proceso que la iglesia usa para mantener la pureza, la unidad, el orden y para restaurar al miembro que ha errado. Ahí viene restaurar. Yo creo que ahí viene algo muy importante. No es punitiva. La disciplina es redentora y restauradora. Aquí tenemos que ir. Y el linaje de Juan, el espíritu de profecía,
¿Qué nos dice acerca de la disciplina eclesiástica? Ujú. Con amor y firmeza. O sea, la iglesia no debe ignorar el pecado, Sí, pero tampoco actuar con dureza sin misericordia. El objetivo es recuperar al pecador y, como usted dijo, pastor, nunca humillarlo, nunca destruirlo. Claro. La disciplina de la iglesia debe ser siempre un acto del amor cristiano. Firmeza, pero con amor. Yo creo que ahí entra también lo que el papá que ama, reprende, ¿no? por supuesto. Entonces Cristo Jesús te ama, pero también te reprende porque Él quiere que estés en el camino correcto. De hecho, pastor, es interesante haciendo lo que tú haces énfasis en Levítico 19:17. Creo que aquí notamos nosotros la manera como la disciplina debe ser aplicada, el espíritu que nos debe llevar a hacer esa disciplina. Levíticos 19:17. Permítame leer este pasaje, este versículo. Dice allí la palabra del Señor: no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Mm. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mírate, uno puede decir, pero es que yo no soy el fornicario. Pero si yo estoy aborreciendo al hermano en mi corazón, le odio, digo que este hombre ojalá se pierda, o sea, tengo espíritu de odio hacia él, yo soy partícipe del pecado del hombre. O sea, estamos actuando de la misma manera en el mismo espíritu de Satanás. Entonces, por supuesto, la redención y la reprensión deben hacerse con el espíritu de redimir, de alcanzar, De de restaurar. restaurar a la persona. Sin embargo, no debemos, como tú mencionas también, pastor, también, no debemos consentir con el pecado. Y el problema de los corintios es de que habían como iglesia, muchos de ellos, consentir con el pecador y no darle, de alguna forma, claro, una muestra de que estaba en rebelión y que estaba cometiendo algo deshonroso al Señor. A tal punto que el apóstol Pablo, cuando les habla a ellos, en el versículo 9, por ejemplo, el versículo del capítulo 5, del versículo 9 de 1 de Corintios, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces, es decir, él está diciendo, no podemos convivir en esa práctica, en esa costumbre, con aquellos que están en esa rebelión. Hay que ser claros, hay que dejarles en claro de que en amor, pero hay que reprender, hay que corregir, hay que enmendar. Eso es importante notar, Pastor Manrique. Sí, hay que dejar claro que lo que el apóstol Pablo está intentando separar es a los dos grupos. Ujú. Un grupo es la iglesia y otro grupo son los incrédulos, los que no están en los caminos de Dios. A los incrédulos los juzga Dios. Pero cuando alguien está en la iglesia y comete estos pecados, necesita que la iglesia actúe y tome decisiones. Ahora, porque es nuestra gente y queremos mantener pura la iglesia. Sí, para restaurarla y rescatarla, ¿no? Para restaurar y rescatar al pecador. Dice Hebreos el capítulo 12, el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Atención a esto. ¿A quiénes son a los que hay que disciplinar? Los de A los adentro. hijos, a los que se aman. Cometen errores, pero se aman. Hay que amar al pecador, pero no al pecado. Pero si se deja sin disciplina, entonces es un bastardo, no es de la iglesia. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que disciplinar a sus hijos. Y para eso yo doy gloria a Dios que esta iglesia es el movimiento religioso más organizado del mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tenemos un manual de la iglesia que, basado en la Biblia, en el Espíritu y Profecía, nos orienta de cómo poder disciplinar y sobre qué pecados se disciplinan. ¿Okay? Sí, pastor, y de hecho los versículos 12 y 13, conectando lo que usted menciona del capítulo 5 de Corintios, 1 de Corintios 5, 12 y 13, dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Claro. Como usted decía, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, hay que juzgarlos de adentro, no los de afuera. Porque los que están afuera, Dios juzgará. Y luego termina: quitad pues a este perverso de entre vosotros. Es decir,
Aparentemente este hombre estaba en rebelión abierta, pecado abierto, y no sentía vergüenza de lo que estaba haciendo. Era alguien que conocía, sabiendo que estaba en fornicación, sabiendo de que esto era una práctica que ni siquiera los gentiles hacían, que o sea, no había razón alguna para este hombre seguir en esa vida. No, creo que los gentiles sí lo practicaban y de ahí ellos venían y por eso estaban viviendo eso. Claro, pero aún los gentiles veían como decir, Pero aún lo veían pecado. lo veían raro, le veían como algo aún ellos lo veían mal, ¿no? no mal. Entonces lo que dice el apóstol Pablo, o sea, este hombre que mantiene esa vida, esa relación impía, debe ser reprendido, debe ser tomado y sacado, desfraternizado de la iglesia. Ahora, por supuesto, pastor, siempre... Que ahora se utiliza, perdón, Claro. pastor, que ahora se utiliza el término no de fraternizado, excluido, porque a veces ha sonado fuerte para algunos. Claro, algunas personas puedes fraternizar un poco fuerte, pero la idea era de que ya no tiene esa comunión íntima con la iglesia porque está en pecado. Pero siempre se debe hacer de una forma redentiva. Sin embargo, hay que hacerla. Y creo que en algunos casos, tristemente, ha habido, quizás por el sentido de no ofender a alguien, de que tal vez no queremos, sabes, herir a la familia o lo que sea, a veces se ha cometido estas cosas de pasar por alto esos pecados de manera tristemente no muy bien llevada y ha conllevado más bien a peores problemas luego. Y yo creo que también tenemos qué bueno que la lección está tocando esto, porque yo creo que si algo somos más expertos Sí. es en atacar, Sí. destruir, criticar. Yo escuché la experiencia que diste, pastor, de cómo cuando la crítica y que oras por los hermanos, me gustó mucho y gracias por compartirlo y compartir algo tuyo. Yo creo que la iglesia estamos como Satanás a veces haciendo el mismo papel. Ujú. Cuando vemos al que está errando, y yo creo que Pablo está diciendo, está mal, lo está señalando, pero también le dice, hay que rescatarlo, restaurarlo y hacerlo correctamente, firme, pero con amor. Y yo creo que ahí es en donde todos los que somos cristianos debemos entender, desde todas las áreas líderes y tanto el miembro, debemos entender que a veces hacemos más para que el hermano, ya el diablo lo destruyó, le damos la última patada final, el último golpe final, pero nosotros en eso es fácil hacerlo. Sin embargo, tenemos que también no solamente tener el conocimiento de ello, tenemos que tener el conocimiento de poder llamar la atención bíblicamente y rescatarlo. Entonces, hay que trabajar mucho en educarnos bíblicamente, Sí. en cómo poder señalar el error, pero también correctamente, con las palabras correctas, porque a veces dicen que aunque nosotros tengamos las palabras correctas, la actitud dice más que las palabras. Y ahí es donde los líderes religiosos, los miembros, todos tenemos que trabajar en ese amor. Porque si no, el mundo dice, esa es la iglesia que nada más ver los errores y te destruye. No, tienes que vernos que en ver los errores no es destrucción, es redención. Amén, amén, pastor. Por esto vamos al día martes brevemente a tocar lo que vienen los litigios dentro de la iglesia, los problemas que pueden surgir, que vienen y quisiéramos que no sucedieran. ¿Qué iglesia quisiéramos que no tenga problemas entre hermanos, que se lleven todos bien, como una sola familia unida en Cristo? Pero lamentablemente estamos entre seres humanos donde hay problemas. A veces hay asuntos de que se prestan dinero entre hermanos, a veces problemas de esa índole que no se pueden solucionar, a veces problemas también de otra índole, ya sea sexual, sea de cosas que pueden pasar de esa índole. Entonces hay que tratar de lidiar un poco. ¿Cómo debemos nosotros, a la luz del capítulo 6 de 1 de Corintios, abordar el asunto de los litigios dentro de la iglesia? Si hay ofensas, si hay pecados, si hay una situación donde alguien ha quedado mal con otro hermano, ¿cómo debemos como pueblo de Dios tratarnos? ¿Cuál es el método correcto? Y quizás esto digo porque yo he visto he escuchado y conozco de personas que dentro de la iglesia han tomado la decisión de los problemas llevarlos hacia tribunal, hacia las autoridades de afuera, demandas, etc. ¿Cómo el Señor nos aconseja lidiar con los conflictos que suceden en la iglesia? Pastor. La palabra de Dios lo muestra con claridad en el 1 Corintios, el capítulo 6, y es que nosotros no debiéramos llevar nuestros casos delante de la gente impía, sino, voy a resumirlo en una frase muy común y muy latinoamericana, la ropa sucia se lava en casa.
Entonces, si hay dificultades dentro de la iglesia, deben resolverse así. 1 Corintios 6:1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Y ese algo está hablando de algún problema, y especialmente un problema que tenga que ver con asuntos donde tengan que intervenir terceros. Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Y aquí toca un tema muy interesante. Dice el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, mira que aquí el apóstol está dándole mucha importancia a los santos de la iglesia, ¿verdad? Cuando habla de los santos de la iglesia se está refiriendo a los que formamos parte de la iglesia. Ustedes van a ver los encabezados de cada una de las epístolas de Pablo, y Pablo dice a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en otros lugares, porque él lo que está diciendo es que los santos son los miembros de la iglesia. Y entonces está diciendo, si ustedes somos los santos, los escogidos de Dios, somos nosotros los que debemos tomar decisiones sobre esas situaciones incómodas que suceden. Así que ese es el primer paso. Escuchen esto. Sin embargo, hay casos que no todos los casos se pueden solucionar dentro de la iglesia. Claro. Estoy diciendo que hasta donde sea posible se solucione, pero hay casos que trascienden la autoridad de la iglesia. Y cuando hay casos que trascienden la autoridad de la iglesia, las leyes tienen que finalmente actuar. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un hermano mató a otro. Y entonces, pues nosotros vamos a traer el caso aquí, hay que disciplinarlo, pero la policía lo está buscando. Eso ya se salió de las manos de la iglesia y tiene que juzgar la ley, ¿verdad? Y finalmente hacerlo. Voy a poner otro caso, un caso de abuso sexual infantil. Es un caso muy delicado. Claro. Eso se sale de las manos y de la esfera de la iglesia y ahora tiene que atenderlo la autoridad competente. De acuerdo a las leyes de cada país, y en Estados Unidos de acuerdo a la ley de cada estado. Pero vamos a suponer ahora que el conflicto es una pelea entre dos hermanos porque se deben dinero. Ahí se trae y se trata de resolver, ¿verdad? De la mejor manera. Pero si uno de ellos dos hace algo indebido, que es hacer las cosas en contra como Pablo lo dice, y en lugar de dejar que la iglesia les ayude en el proceso, se van a las autoridades, ya se salió de las manos de la iglesia. Entonces, vuelvo y digo, hay casos que son bien complejos, que tienen que ir que ya se salen de nuestras manos, y hay otros casos que a veces se llevan afuera sin necesidad, que pueden haberse solucionado dentro de la iglesia. Pero voy a poner un cuarto caso, y el cuarto caso es cuando alguien de afuera demanda a un miembro de iglesia. Y entonces a veces son ¿cómo te digo? No necesariamente las acusaciones son veraces, son ciertas. Y entonces, ¿qué tiene que hacer ese hermano? Yo le digo a ese hermano, me demandó a alguien de afuera. Digo, bueno, él es alguien de afuera, tu litigio no es con alguien dentro de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues contrademandar también, si tú eres inocente. Y la palabra de Dios avala eso. Sí, Romanos capítulo 13 muestra que las autoridades están y existen para que la voluntad de Dios se cumpla. Pueden leerlo del versículo 1 al versículo 15. Entonces, tenemos varios casos, pero todo lo que podamos solucionar dentro de la esfera de la iglesia, vamos a solucionarlo, y tenemos el manual de la iglesia que nos dirige en relación con eso. Muy bien. Quiero comentar algo. Barna Group, que es un grupo que analiza el comportamiento de los cristianos aquí en Estados Unidos, él comenta, a mí me llama mucho la atención esto, especialmente porque ahora soy pastor aquí en Estados Unidos. Yo era pastor de la división interamericana y no sé, pastores, ahí ustedes diferente, ¿verdad? También fui pastor totalmente. Aquí tomamos los pastores cursos, tenemos que respetar las leyes de cada estado es muy diferente. Eso no lo vemos en nuestros países, y si no pasamos eso, nos metemos en problemas con recursos humanos. Es de ley que el pastor tiene que hacerlo. Entonces, eso a veces no lo vemos en otras divisiones del mundo, pero según este grupo, los cristianos tienen problemas del entendimiento bíblico, y por eso van a cortes también a veces. Claro. Como aquí, este estudio dijo que hay 3 problemas que tienen. ¿Por qué a veces los cristianos van a corte? Número 1, por disminución de una cosmovisión bíblica, rechazo a la resolución interna, liderazgo y manejo institucional. Es impresionante. No voy a tocar más eso por el tiempo, pero volviendo al punto del apóstol Pablo acerca de este caso, me llama mucho la atención que la lección abarca que aquí la lección lo separa en asunto legal, caso penal y caso de litigio. Tal vez los abogados van a entender más si hay un abogado que nos esté viendo ahí, o hermanos que les gusta derechos allí, ¿verdad? Sí, sí. Pero
¿cuál es el caso que se atiende aquí? Por lo menos el mensaje de Pablo de esta situación, protegiendo la identidad de la iglesia. Número 1, la iglesia no debe resolver conflictos como el mundo. Así es. Número 2, los creyentes participarán en el juicio futuro. Eso está escrito también. Claro. Tercero, la iglesia debe tener sabiduría, debe tener enseñanza para cómo resolver conflictos. Así es. ¿Qué más? El problema real en una iglesia, según Pablo, es la falta de identidad espiritual, como dice este grupo en estadísticas. ¿Qué más nos encontramos? Los injustos no heredan el reino de Dios. Ujú. Y otra cosa muy importante también que tenemos nosotros que comprender es que el cuerpo tiene propósito espiritual, es decir, no hay libertad cristiana o licencia para pecar, lo que está diciendo Pablo, hay límites aquí. Entonces, hablando acerca de este caso, ¿Pablo está tratando un asunto legal? ¿Está tratando un caso penal o está tratando un caso de litigio? ¿Cuál es el caso? Bueno, si hacemos un estudio aquí en el griego, él está tratando no un caso penal porque no hay un crimen contra el Estado, no hay fiscalía, no hay cárcel, pero sí es un litigio civil, Claro. porque es disputa entre personas privadas, problemas de dinero, derechos o daños, juicio en tribunales públicos paganos. Entonces, aquí Pablo está tratando este asunto. Nosotros como iglesia, ¿cómo resolvemos ese problema? Como dijo el pastor aquí, Manrique. Me encanta mucho 1 Corintios 6, 1 al 13, pero también aquí entra Mateo 18, Por supuesto. 15 al 17. Y yo creo que lo podemos llamar esto como el proceso bíblico de resolver conflictos entre los miembros de iglesia, entre un miembro con otro miembro, porque aquí hay un problema entre miembros, que por eso es el tema en la iglesia. Entonces, un proceso progresivo de reconciliación. Aquí es donde los miembros, los cristianos, tenemos que entender que ya la Biblia, Dios ha dejado reglas específicas de cómo tenemos que aprender a resolver problemas entre nosotros para no dar un mal testimonio. Correcto. Amén. Para no dar un mal testimonio. Y a veces, como no abrimos la Biblia, como no estudiamos la Biblia, como a veces nos quedamos con nuestro poco conocimiento que tenemos. Sí. Y hoy en la era de la tecnología, en que la información es demasiado, el cristiano lo que ve, lo absorbe, lo mira, esto es correcto. No, Pablo está diciendo, hay que empezar a analizar, estudiar y comprender y hacer lo correcto, no como el hombre dice, como yo lo he establecido. Entonces, ¿cuál es el principio que Dios enseña de cómo resolver conflictos? Primero, según estos textos, Mateo 18, 15 al 17, 1 Corintios 6, 1 al 13. Primero, hay que nosotros, rápidamente, el conflicto se trata primero dentro de la iglesia. Ujú. Segundo, el objetivo no es ganar el caso, sino ganar al hermano. Correcto. Ujú. Tercero, la iglesia es competente espiritualmente. Ujú. Cuarto, los conflictos no deben destruir el testimonio bíblico. 5, la disciplina es restaurativa, no punitiva. Y sexto, hay que evitar la vergüenza pública innecesaria. Mm. Pero hoy en día muchos hermanos aplican su forma de tratar los asuntos de la iglesia es como el dualismo platónico, como la filosofía del mundo. Sí. Lo actúan así, o sea, no es malo debatir, cuestionar, es correcto hablar y todo ello, pero mucha gente lo hace en base a su razón, a la filosofía, el amor al conocimiento. No, yo tengo la razón y así lo quiero resolver, pero nosotros siempre tenemos que resolver esos casos, ir a la luz de la teología, la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y cuando nosotros agarramos como nuestra norma, no las leyes del mundo, sino las leyes de Dios, es cuando nosotros podemos ser de bendición para los demás. Lo primero es la Biblia, lo segundo son las leyes del mundo. Amén. Pastor, gracias por la intervención, pastor. El tiempo se nos ha acabado. No vamos a poder continuar con las últimas partes de la lección, pero tenemos aquí en Zoom TV mucho material que pueda ayudarles en ese desarrollo de su hogar, de su familia. Queremos entender de que este aspecto necesario de comprender cómo debemos llevarnos en el hogar, en el matrimonio, cómo resolver los problemas de intimidad, los problemas de la inmoralidad sexual, es algo que Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Y quiero invitar al pastor María que nos comparta brevemente. Rapidito, 2 cosas. Número 1, yo les invito a que miren el programa Cómo Vivir la Vida, donde cada semana hablamos de estos temas. Y número 2,
les invito a que no se pierdan la próxima lección de Escuela Sabática. Gracias, Pastor. Pastor Zamora, gracias a usted por su tiempo, por Pastor Manrique. Dios los guarde, los bendiga. Esperamos vernos aquí la próxima semana para estudiar más de la palabra del Señor. ¿Cómo cambiaría el mundo si más personas conocieran el mensaje eterno de esperanza? Cada programa está diseñado para enseñar, equipar e inspirar a los creyentes a caminar más cerca de Dios. Nuestro equipo pastoral, junto con un dedicado equipo de medios, trabaja incansablemente para proclamar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. Y hemos visto a Dios obrar de manera poderosa. Personas de todos los continentes, desde grandes ciudades hasta aldeas remotas, están sintonizando, escribiendo y compartiendo cómo este mensaje ha transformado sus vidas. Este impacto global sigue creciendo más allá de lo que imaginamos. Y tú formas parte de él. Hoy tienes la oportunidad de hacer la diferencia. Al apoyar financieramente este ministerio, te conviertes en un canal de bendición global. Tu donación permite que sigamos transmitiendo las 24 horas del día en lugares donde nadie más llega. Haz clic en este anuncio, realiza tu donación y únete hoy mismo a la misión.